Lucas 7, verso 36. Amén, hermanos. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo que he leído es palabra de Dios. Oremos al Señor para que el Señor nos hable esta tarde y nos bendiga con su palabra. ¿Alguno de ustedes quiere que Dios lo bendiga con la palabra esta tarde? Le invito para que ore a Dios y le pida a Dios la bendición. Padre nuestro, invocamos tu santo nombre, dándote gracias por la palabra leída, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor, y que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Envía tu palabra, Señor, y haz que caiga en esta tarde en buena tierra, para que dé fruto para vida eterna. Prepara nuestros corazones para recibir su palabra con gozo y alegría. Prepara nuestros oídos para oírla, Señor. Danos fe para creer y danos disposición para obedecer. Señor, abre nuestros labios para que a la vez que tu palabra corra, sea glorificada por todos los que la oyen, la reciben, la creen y la guardan para ponerla por obra. En el nombre tuyo, Jesucristo, oramos. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces, amados, nosotros estamos en circunstancias, en situaciones donde llegamos a pensar que estamos solos, o que Dios nos dejó solos, o que no nos escucha, no nos responde? Nos sentimos así como olvidados del Señor. Pero quiero hablarle esta tarde con la ayuda del Señor, para que usted logre entender lo importante que usted es para Dios. Amén. Lo importante que usted es para Dios. No le estoy diciendo la importancia de una multitud, le estoy hablando de individualidad. Usted es importante para Dios. Olvídese de todos los demás que estamos aquí. Usted es importante para Dios. Y la Biblia habla de esto en ese sentido. Ustedes recordarán que el Señor, después de que resucitó, tenía una misión especial con Pedro, porque el Señor amaba a Pedro, y Pedro había negado al Señor 3 veces. Por lo cual el Señor, después de resucitar, le pregunta a Pedro las mismas 3 veces que lo negó, le pregunta 3 veces si lo ama. Y la última vez que le pregunta si lo ama, pues Pedro dice: Señor, usted lo sabe todo, usted sabe que
que yo lo amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto lo dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y después de decirle esto, Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Parece ser que Jesús se fue caminando, no sé a qué lugar, la Biblia no lo dice, pero cuando le dijo sígueme, comenzaron a caminar Jesús y Pedro. Van caminando hacia donde Jesús va, y Pedro en el camino voltea a mirar atrás y ve que el discípulo amado de Jesús viene ahí detrás. Pero cuando Jesús le dijo sígueme, no se lo dijo sino a Pedro, el otro no estaba ahí, pero ¿por qué viene este otro atrás caminando detrás de ellos? Entonces a Pedro le inquieta eso y le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Somos nosotros dos, pero ¿y este por qué no sigue? ¿Este qué? Y la respuesta de Jesús fue, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, en otras palabras, lo más importante no es lo que yo haga con este, sino lo que haga contigo. Sígueme tú. Como hay gente que si el esposo no viene, la esposa no viene, si la esposa no viene, el esposo no viene, si el hijo no viene, el padre no viene, si el padre no viene, el hijo no viene, y es como el dicho que tenemos en nuestra tierra, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Hay gente así. Entonces Jesús le está diciendo, deje de fijarse tanto en quién alrededor está caminando, yo quiero es que se centre en usted y en mí, sígueme tú. Amén. Aleluya. Sígueme tú. Y esa es la importancia que el Señor le da a uno, individual. Y para Él explicarnos qué tan importante es uno, dio 3 parábolas seguidas. Y dijo, un pastor tenía 100 ovejas y se le perdió una. Pero hombre, le quedan 99. No, uno para Dios es muy importante. Así que dejó las 99 en el desierto seguras y fue a buscar la una que se le había perdido. Y cuando encontró la ovejita, la una que se le había perdido, la cargó sobre sus hombros. Y al llegar a casa reunió a sus vecinos y amigos y les dijo, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Dice el Señor, así os digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y luego dijo la segunda parábola. ¿Cómo le parece que una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una? ¿Qué hizo la mujer? Prendió la lámpara, barrió la casa, buscó con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encontró, reunió a sus amigas y vecinas y les dijo, vengan, gócese conmigo porque encontré la monedita que se me había perdido. Y luego dio la tercera parábola y dijo, un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al papá, papá, deme la herencia que me voy. Y el papá le repartió la herencia a los 2 hijos y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue con su herencia a una provincia apartada, de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo había malgastado, vino gran hambre en esa provincia y teniendo hambre y que nadie le daba, buscó trabajo y el único trabajo que le dieron fue apacentando cerdos. Y era tanta el hambre que deseaba comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que reflexionando dijo el muchacho, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pues me levantaré, iré a la casa de mi papá y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hágame un jornalero. Y se levantó en aquella hora y vino a su padre, y cuando su padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia y corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó, pero el hijo venía mal presentado, todo lo había perdido. Así que el papá llamó a sus criados y le dijo, traigan un vestido y vístanlo y póngale el anillo en su mano y póngale calzado en sus pies y maten el becerro gordo y comámoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. A Dios la gloria, a Dios la gloria, aleluya, porque es que uno para el Señor es importante. La Biblia dice que estando Jesús en una ciudad, no dice cuál,
se le presentó un hombre que no podía estar ahí porque la Biblia tiene una característica especial y dice que era un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra significa que desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla de la cabeza todo estaba lleno de lepra. Significa que se le había caído seguramente piel, vertía pus, materia, olía mal, había perdido seguramente cabello, en fin, no era alguien agradable. Además, no podía estar ahí porque el leproso tenía que vivir aislado de la familia, de la sociedad, en un lugar donde solo vivían leprosos. Nadie le podía dar en la mano nada porque era contaminado. Y si el leproso oía que alguien se acercaba, tenían que gritar: soy leproso, para que no se contaminara. Pero este oyó de Jesús y dijo: pues yo voy a ir, así me rechacen, así la sociedad no me quiera, yo voy a ir donde ese Jesús porque he oído lo que él hace con los enfermos y algo puede hacer conmigo, si él quiere, ¿no? Si él quiere puede hacer algo conmigo. Así que se vino donde estaba Jesús y se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué problema es para Jesús decirle: sí, ya eres sano y listo? Pero no, antes de Jesús decir cualquier cosa, extendió la mano, lo tocó y luego de tocarlo le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, porque no importa que sea un leproso, para el Señor es importante. Aleluya. Uno es importante para Dios. Y dice que estando en Jerusalén entró en un estanque que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos y en los cuales yace multitud de enfermos. Me llama la atención que la Biblia no registra sino un milagro ahí. Hay multitud de enfermos, todos esperan que un ángel descienda, agite el agua, y el que primero descienda después de haber sido agitada el agua por el ángel queda sano de cualquier enfermedad que tenga. Jesús entró ese día ahí y vio que había un hombre postrado, paralítico, que llevaba 38 años postrado, y supo que era el que más tiempo llevaba ahí. 38 años esperando ese milagro, pero como otros sí pueden caminar y él no, como a otros sí los ayudan y a este no, él lleva 38 años postrado ahí esperando su milagro. Entonces Jesús, al saber que es el que más tiempo lleva, le dice: ¿quieres ser sano? Y él lógicamente responde: Señor, es que yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cuando yo voy, logro ir o alguien me lleva, ya otro se ha tirado y ha quedado sano, y solo uno es sano. Y el Señor le dice: mira, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Yo no sé si es que tiene alguno aquí algún problema, alguna necesidad, porque puede ser que no tenga nada de eso. Pero es natural que todo ser humano pasemos por circunstancias que nos afectan, por momentos de dolor, por momentos inquietantes, por pensamientos que nos perturban, por cosas que nos desvelan, nos roban el sueño, la paz, la tranquilidad, nos hacen llorar, nos inquietan. Y no sé cuál de ustedes sea el que más tiempo lleve sufriendo, pero aquí hay uno que sí sabe, y que quizás lo trajo para decirle: tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. No sé quién se quiera apropiar de eso y diga: yo soy el importante para Dios. Es a mí a quien me está hablando el Señor, yo. Y el pasaje que usted me ayudó a leer, que miró en la Biblia, habla de una mujer que nadie quiere en el pueblo, es una pecadora. Seguramente lo que hace no agrada a nadie, es pecadora. Pero cuando ella decidió meterse ahí, así la odiara la gente de la casa y la sociedad que estaba allí, pero no se vino así nomás, sino que se trajo un frasco de un perfume, el más costoso, se lo trajo. Y estando detrás de Jesús, comenzó a llorar a los pies de Jesús y a secar las lágrimas con el cabello de ella misma. Y comenzó a besar los pies de Jesús y a derramar el perfume sobre los pies del maestro. Simón el fariseo, que había invitado a Jesús, dice dentro de sí: yo pensé que este era profeta, porque si fuera profeta sabría quién es esa mujer que le toca, que es una pecadora, no se dejaría tocar de ella. Y como Jesús todo lo sabe y sabía los pensamientos de Simón, le dijo: Simón, quiero preguntarte una cosa. Diga, maestro, ¿cómo le parece que un acreedor tenía 2 deudores? El uno le debía 500 denarios, el otro 50, y ninguno tenía con qué pagarle, y entonces decidió perdonarle a los 2.
dime tú cuál de los dos va a amar más a su Señor. Y Simón dijo, pues pienso que aquel al quien le perdonó más. Y Jesús dijo, rectamente has juzgado, Simón. Simón, ¿ves esta mujer? Sí, Señor, claro. Simón, yo entré en tu casa que me invitaste y no me diste agua para lavar mis pies, que es la costumbre. No me diste agua para mí, pero esta no me ha regado con cualquier agua los pies, me los ha regado con lágrimas y me los está secando con sus cabellos, que es como de las partes de una mujer que más cuida, ¿no? Su cabello. Tú no me diste beso cuando entré en la mejilla, pero esta no ha cesado de besar mis pies, que es la parte del cuerpo como que pocos besan, mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, pero esta ha derramado un perfume que no solamente ha quedado en mis pies, sino que ha quedado aquí en toda la casa. Esa mujer derramó un perfume que dejó un olor, un aroma tan agradable en la casa de ese hombre que antes la estaba criticando a ella por pecadora. Así que Jesús, luego de decirle, mira, Simón, esta mujer me está amando más que tú inclusive, por lo cual quiero decirte que sus muchos pecados le son perdonados. Y a ella le dijo esas palabras precisamente: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque es que para Jesús no importa qué tan pecador seas tú, a Jesús lo que le importa eres tú, para perdonarte todos tus pecados. Como hay quienes dicen, sí, será que el Señor me perdona, es que yo soy muy pecador. No importa, la cantidad de pecados es lo de menos. Y aquí no estamos nosotros para juzgar a cualquiera, a ver, este es más pecador que aquel. No, porque el Señor perdona los pecados para que nos apartemos del pecado, simplemente porque uno para el Señor es importante. Aleluya, aleluya. Y no importa la clase social que tú tengas. Si tú tienes mucho dinero, bien. Si eres muy pobre, bueno, está bien. Para el Señor eso no interesa. Hay gente que piensa que al rico no se le puede hablar porque es un rico, y resulta que un rico para el Señor también es importante. Porque había en Jericó el hombre más rico, bueno, no lo querían tampoco porque su riqueza era a costo de que robaba tributos del pueblo. Pero el rico quería ver a Jesús. Como era pequeñito de estatura, se subió a un árbol sicómoro, dice la Biblia, porque Jesús pasaría por ahí. Y cuando Jesús pasó, se detuvo en ese árbol donde estaba ese hombre rico que se había subido, y mirando arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, quiero entrar en tu casa hoy. Y Zaqueo descendió a prisa y recibió a Jesús gozoso en su casa. La multitud también se metió en la casa y muchos decían: este come con pecadores y con publicanos. Pero Zaqueo estaba sintiendo una transformación con Jesús en su casa. Por eso es tan importante que le abras la puerta de tu casa a Jesús, porque si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Jesús va a transformar tu vida. Cuando Zaqueo recibió en su casa a Jesús, su corazón fue transformado, y Zaqueo dice: Señor, es el dinero, pero hasta hoy fue el problema, porque la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y si algo le debo a alguien aquí, se lo voy a devolver 4 veces. Y cuando Jesús escuchó eso, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Así que un rico es importante para Dios. Caminó Jesús lo que ningún judío hubiera caminado para hablar con una mujer, porque la Biblia dice que estando Jesús en Judea necesitaba ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, y judíos y samaritanos no se trataban, ni siquiera caminaban por los mismos caminos. Cuando un judío necesitaba ir de Judea a Galilea, tomaba un camino alterno por el río Jordán hacia el mar Mediterráneo, para no tener que pasar por ciudades samaritanos. Pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Cuando entró en una ciudad de Samaria llamada Sicar, encontró el pozo que Jacob había abierto y se sentó allí, y vino una mujer a sacar agua, y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Y comienza una plática. Usted lo ha leído en San Juan capítulo 4, como la mujer dice: pero usted, ¿por qué me habla? Si usted es judío y yo soy samaritana, no nos tratamos. Y Jesús dice: mira, cualquiera que beba de esta agua que tú vas a sacar volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que es para vida eterna. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesús sabía que había una mujer que necesitaba al Salvador.
Es que uno para Dios es importante. Aleluya. Nosotros estamos aquí, yo veo que todos ustedes me están prestando atención, porque para los cristianos el sermón, el mensaje es una de las partes fundamentales del servicio a Dios, del culto. Y Jesús, dice la Biblia, estaba en Capernaum, se fue a su casa y la gente oyó que Jesús estaba en su casa. Entonces la multitud se agolpó en la casa de Jesús, llenaron todos los espacios y dice que hasta la puerta se llenó y no había por dónde entrar. Y Jesús, cuando vio que la casa estaba llena de gente, comenzó a enseñarles y a predicarles, dice Marcos capítulo 2. Comenzó a predicarles. Aconteció que mientras él predicaba, venían por allí 4 cargando de cada uno de una esquina un paralítico, un amigo de ellos que lo querían mucho, pero no podía caminar, era paralítico, y al saber que Jesús estaba en la casa, decidieron traérselo a Jesús, a ver si Jesús hace algo por su amigo. Cuando llegaron y encontraron que no había por dónde entrar y nadie quería correrse un poquito para permitir la entrada, porque todos querían estar allí oyendo la palabra de Jesús, entonces se subieron al tejado, y Jesús, que está predicando, y la gente que está escuchando comenzaron a oír que arriba en el techo hay unos ruidos, hay unos pasos, y de repente están descubriendo el tejado. Me parece a mí que Jesús suspende la predicación por lo que está pasando, y cuando descubren el tejado, bajan en el lecho al hombre paralítico, y cuando Jesús ve al paralítico y ve a los 4 amiguitos que lo han descargado allí, Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Suspendió la predicación por uno necesitado, porque mientras para nosotros es importante la predicación, para Jesús es importante el necesitado. Aleluya, aleluya. Y usted conoce la historia. Salió caminando porque para él uno es importante. Aleluya. Es que, amados, aunque seamos muchos, uno es importante para el Señor. Aunque seamos diferentes, uno es importante para el Señor. Aunque venimos del norte o del sur o del este o del oeste y hablamos otra y comemos de una forma y de otra y nos sentamos de un modo y de otro, para Él uno es importante. Si para el mundo yo no valgo nada, para el Señor valgo precio de sangre. Si para el mundo yo canto feo, Él me atiende la alabanza que yo le entono. Si todos oran al mismo tiempo, la oración mía, Él me la escucha con atención. Es que uno es tan importante para Dios que la Biblia dice que por uno que se arrepienta, y ese uno es en el mundo. No es uno en cada culto, no. Uno en el universo que se arrepienta, por uno que se arrepienta, Dios hace fiesta en los cielos. ¿Cómo será de importante uno? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Miren, se dice que unos jóvenes escultores estaban en una excursión, en un paseo, y de regreso venían en el carro, un carro destapado en la parte de atrás, venían de pie, con júbilo, charlando, riendo, cuando uno de ellos le dice al conductor: para el carro, por favor, y paró el carro. Venían por un campo, y cuando paró el carro, el joven escultor se bajó y se metió entre los matorrales, entre los sembrados. Pensaron que tenía alguna necesidad, pero de allá salió al momento cargando en su hombro un tronco que había sido cortado de la cepa, de la raíz, pero estaba lleno de musgo, lleno de barro, lleno de suciedad. No se veía, no tenía como un buen aspecto, y venía cargándolo y se fue a subir, y los compañeros le dijeron: está loco, ¿cómo vas a subir esto al carro? Y él insistió, y bueno, le permitieron subir ese tronco feo al carro. Llegaron al domicilio de cada uno y bueno, se despidieron. Días después, uno de esos amigos fue a visitar a este muchacho a su casa, y cuando entró en su casa, como eran compañeros escultores, estudiaban a profundidad estas cosas, vio que en una esquina de la sala había una hermosa pieza de madera tallada, muy linda, muy, muy perfecta, la madera muy fina, daba unos colores, daba una tonalidad, era hermosa, era hermosa. Y entonces él, sorprendido, dice: oye, ¿dónde compraste esta escultura? No te la había visto, qué hermosa obra de arte, debió valerte mucho. Y el dueño de la casa le dice: ¿se acuerdan días pasados que veníamos de excursión, que yo hice parar el carro y después recogí
un tronco que ustedes no me querían dejar subir. Sí, esa figura que estás admirando es ese tronco. ¿Cómo así? No puede ser. Sí, yo la vi de lejos y usted sabe que nos han enseñado a descubrir con la mirada las piezas finas, madera fina, a contemplar incluso con el ojo, a descubrir eso. Y cuando yo la vi de lejos, yo supe que era una madera fina. Así que hice parar el carro, la tomé, estaba de verdad muy sucia y ustedes tenían razón. Pero cuando la traje aquí a mi casa, que es limpia, le quité el musgo, le quité el barro, le quité la suciedad, la limpié por toda parte. Y luego comencé a tallar esa madera, a darle forma, hasta que quedó en esa hermosa obra de arte que usted está contemplando hoy. Quiero decirle que eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros no valíamos nada, estábamos sucios por el pecado, llenos de lepra. La Biblia simboliza la lepra con el pecado, odiados por el mundo, enemigos de Dios, sin ciudadanía celestial, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza. No valíamos nada, condenados al abismo, a la perdición. Pero la Biblia dice a través del profeta que el Señor nos miró desde lo alto y Jehová desnudó su santo brazo y lo metió en el cieno, en el lodo, y de allá nos sacó a nosotros que no valíamos nada. Y luego de sacarnos así embarrados, sucios, feos, toscos por el pecado, dañados por el pecado, nos metió a su casa hermosa, santa, su santuario, y nos lavó no con agua, sino con su sangre que derramó en el Calvario, limpiándonos de todos nuestros pecados. Nos quitó los harapos del pecado con los que nos vestíamos y nos vistió con vestiduras de salvación, aleluya. Nos adornó como a novia, dice la Biblia, y ahora ya no somos esos desechados del mundo, de la sociedad por el pecado. Ahora somos declarados los que hemos creído en Jesús, Dios, aleluya, hijos de Dios, por cuanto hemos creído en Él. Qué honor, qué la que el Señor nos ha dado, de que por mí haya Él muerto en la cruz del Calvario. Fue por mí que derramó su sangre. Fue a mí a quien me perdonó. Si usted no quiere que lo perdone, allá usted, perdóneme. Pero yo me lo asumo porque uno es tan importante para mí. Mire, alguien escribió esto que le voy a decir. Si en el mundo no existiera sino yo, y yo fuera un pecador, por mí moriría Cristo en el Calvario. Si en el mundo no existiera sino yo, y yo fuera un pecador, por mí moriría Cristo en el Calvario, porque uno es importante para Dios. Desde luego que nosotros nos amamos todos y queremos que todos lleguen a la salvación, pero la salvación no va a ser colectiva, es individual. Por eso su nombre tiene que estar escrito, su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida eterna, el suyo. Aquí no vale que solo el mío y el suyo no, y entonces usted, Señor, ¿y por qué a mí no? Es que si su nombre no está escrito allá, no, usted no va a participar. Esto es individual, cada uno tiene que inscribirse en el libro allá. ¿Cómo se inscribe? Entregándole la vida al Señor Jesús, rindiéndose a Él, viviendo para Él. Pero deje ya los pensamientos de que Dios me dejó, Dios me abandonó, que Dios no me oye, que Dios no me quiere, que Dios me olvidó, cuando tú eres importante para Dios. Cuando Dios decidió traerme a mí esta noche para decirte esto, pero lo más importante no era que yo viniera, Dios estaba pensando en ti, en que tú estuvieras aquí, porque Él quiere decirte que tú eres importante para Dios. Póngase en pie, por favor. No sé qué problema tenga, qué dificultad tenga, por qué necesidad esté usted pasando. No sé cuál sea el que tenga el mayor conflicto. No sé quién de ustedes es el que ha estado llorando más, el que lleva más noches sin poder conciliar el sueño. No sé cuál sea su petición. Quizás aquí está ese leproso que nadie quiere, o está ese paralítico que lleva tantos años postrado, o está esa mujer que la sociedad menosprecia.
Quizás aquí haya ese rico que por su clase social hacia Dios. A lo mejor aquí está la oveja perdida, o ese hijo que se había ido de casa, o esa moneda que se perdió. Quiero decirte, tú eres importante para Dios. No creas que Dios te va a dejar hundir en tu necesidad. No creas que Dios no te ha oído. Deja de creerle al diablo que a veces nos llegan a los oídos para desanimarnos. Tú eres importante para Dios. Por eso todavía estás con vida, porque tú eres importante para Dios. Por eso estás aquí. Debieras haber estado esta noche en otra parte, pero estás aquí, ¿sabes por qué? Porque Dios quería que tú oyeras de parte de Él que tú eres importante para el Señor. ¿Quién de ustedes cree que es importante para Dios? ¿Quién cree que es importante para Dios? ¿Todos? ¿No? Levanta tus manos, por favor. ¿Puedes creer que por ti fue que derramó su sangre el Señor? Por ti murió en el Calvario, por ti. Por ti resucitó al tercer día, por ti, para darte esperanza de salvación y de vida eterna. Por ti prometió volver, por ti. Por ti extiende su mano esta noche para sanarte, porque tú eres muy importante. Tu problema tendrá solución esta noche. Tu necesidad tendrá solución hoy, porque tú eres muy importante. Yo no sé quién eres tú. La verdad me sorprende saber que tú eres tan importante para Dios. Seguramente eres alguien que lo buscas mucho, lo amas mucho, lees mucho la Biblia, no te pierdes ningún culto. No sé, lo cierto es que tú eres muy importante para Dios. El Señor es capaz de dejar 99 encerrados por ir a buscar uno que se haya perdido. ¿Quieres decirle gracias, Señor? No sabía que yo era tan importante para ti, Señor. Señor, no sabía que me amabas tanto, no sabía que habías hecho tantas cosas por mí. Pensaba que lo habías hecho por todos, pero hoy he descubierto que fue por mí que lo hiciste. Dale gracias a Dios. Díselo con palabras que te salgan del corazón y del alma. Adóralo un momentico, adóralo unos minutos. Sea agradecido con Él. Bendice al Señor. Dile, perdóname porque llegué a pensar que me habías olvidado, Señor. Llegué a imaginarme que yo estaba solo, Señor. Perdóname, Señor. Ahora he descubierto que nunca me has dejado solo, porque yo soy importante para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígaselo con el corazón. Gracias. Señor, yo sé que mi problema tú me lo resolverás, mi enfermedad la sanarás. Yo sé que extenderás tu mano, Señor, a mi favor, porque yo soy importante para ti. Me amas, me cuidas, me proteges, me extrañas cuando no me ves en tu casa. Te preocupas por mí, Señor. Me libras del mal y del peligro. Señor, yo soy. Gracias, Señor, por haberme mirado. Yo pensé que nadie me amaba. Yo pensé que no valía para nadie, pero no es así. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, para Él yo soy importante, aleluya. Para el Dios eterno yo valí precio de sangre. Él me cuida, Él me ama, aleluya, aleluya, aleluya.